Vamos ahora con más entrevistas. Joseph Campos es constitucionalista, está con nosotros un poco para entender, ¿no es cierto?, lo que se viene. ¿Qué significa la interpelación? ¿Qué significa la vacancia? ¿Qué alcances tiene? De todo eso vamos a hablar con nuestro invitado. Doctor Campos, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, a su disposición. Doctor Campos, la interpelación es un mecanismo de control político que apunta a los ministros, no apunta al presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, efectivamente es un mecanismo de control en virtud de la cual se le pone una estación de preguntas que están vinculados al sector donde él representa, para efecto de establecer indagaciones sobre las acciones que eventualmente se han podido desarrollar o la proyección que se ha podido desarrollar sobre determinados temas. Eso puede devenir, bueno, puede culminar ahí en una interpelación o puede generarse desde ahí un procedimiento de censura, en virtud de la cual el ministro, si se aprueba la censura, podría retirarse, tendría que salir del ministerio, ¿no? Doctor Campos, pero es un procedimiento que requiere de varios requisitos. Usted me corregirá si me equivoco, ¿no? Primero hay una invitación por escrito, tiene que ser admitida a trámite por 1/3 de votos hábiles, se cita el día siguiente o se vota el día siguiente. ¿Por qué hay una temporalidad, además, para que el Congreso piense y evalúe lo dicho en la interpelación? Cuéntenos un poquito esos detalles. Bueno, en primer lugar, es interesante la referencia a los votos hábiles, porque no son los mismos, los quórum se forman sobre diferentes números de congresistas. Es como, por ejemplo, el tema de la vacancia, que se ha presentado la moción de orden del día con 51. ¿Y por qué no con 52 cuando acabo de escuchar que se dice que es 52? Claro. Es que podría ser 51, porque los números hábiles forman el número legal de congresistas menos los que tienen algún tipo de licencia, de salud, lo que fuera, y sobre la base de eso se hace un nuevo quórum. Claro. En este caso, si están todos bien, en el caso de la vacancia 52, en el caso que todos están bien, el tercio se saca sobre los 130, entonces los 39 congresistas, ¿no? Entonces, sobre la base de eso se presenta, ambas instituciones, según el reglamento, proponen una prioridad para su debate, y luego que se escucha, se hace una estación de preguntas, ¿no? Las bancadas tienen un tiempo y se presenta, y como le digo, puede culminar ahí, ¿no? O puede iniciarse el procedimiento de censura a partir de lo que se evalúa ahí. La cantidad de interpelaciones que devienen en censura son un termómetro para ver si estamos ante un control político sano y eficiente o ante un abuso parlamentario. Claro, o sea, el punto del abuso parlamentario, y no es solo un problema en realidad peruana. Alguna vez me ha tocado incluso opinar sobre realidades como la guatemalteca y algunos países de Centroamérica, donde hay una práctica donde se convoca de manera innecesaria, ¿no? Entonces, el problema es cuando se convoca de manera innecesaria. El problema que a veces vivimos aquí es que de verdad a veces no se convoca a pesar de que es necesario. Porque como hemos visto, el problema de la precariedad en la selección de los ministros provoca una serie de inquietudes, ¿no? O sea, y creo que ese es el problema que eventualmente podemos ver. De tal manera que podría ocurrir, como es la paradoja, porque el aviso del peligro es real y posible. De acuerdo. Que se le esté convocando, ¿no? Constantemente con un ánimo perturbador, ¿no? Y que eventualmente eso genere un abuso. Pero por otro lado, se esté convocando necesariamente porque estamos en un problema del día a día que sale una cosa tras otra cosa. Claro. Y eso debería ocurrir, pero lamentablemente el problema de esta solución es que se optimicen las decisiones en la selección de los ministros para efecto de que las contingencias sean las menores posibles, ¿no? Permítame entonces la siguiente pregunta, que tiene quizás que ver con historia constitucional peruana. Nosotros vivimos en un sistema político semipresidencialista, pero en varias constituciones se incorporó la interpelación, la censura, la confianza, que son figuras más del derecho parlamentario, digamos, de la vida, ¿no es cierto?, de otros sistemas políticos. ¿No hay que desarmar un poquito o intentar mirar estos elementos del control político? Yo soy de los que creen que, por ejemplo, que la cuestión de confianza que existió no tenía la configuración como existe en la Constitución del 93. Por ejemplo.
tuvo una paradójica vocación, ¿no? O sea, se quería controlar al Congreso y finalmente se ha convertido en una situación peligrosa para la vida institucional en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, con la Constitución del 79, para lo más próximo, para que no nos vayamos tan lejos, había un acto de investidura, el Ejecutivo iba, el primer ministro iba con su gabinete, pero estaba completamente prohibido votar cualquier cosa. Claro. Solamente el acto de investidura es el acto que suponía ir al Congreso de la República y no se generaba ninguna consecuencia. Y tenía logicidad, era lógico, era razonable, porque tú no puedes ser sancionado por lo que dices que vas a hacer. Entonces, porque lo que tú haces en el momento de la confianza, el nuevo gabinete va a decir lo que va a hacer. Entonces, tenía sentido no votar. Pero no obstante eso, creo que es importante acomodar no solamente esto, porque las interpelaciones, las cuestiones de confianza tienen vocaciones saludables. Lo que no es saludable es cómo se ha configurado esta relación ejecutivo-parlamento, ¿no? Ahora, es inocultable, ¿no es cierto?, la naturaleza, en el caso de vacancia, que quiero conversar con usted ahora de este tema, este carácter político sancionatorio, si usted quiere, como una suerte de impeachment, ¿no es cierto?, de castigo por actos de función. ¿Usted piensa lo mismo, doctor Campos, o siente que no, que sí hay una puerta abierta para que la vacancia entre? Yo soy de los que siempre he dicho que no creo ni en el cierre del Congreso ni en la vacancia. Ajá. ¿No? Yo esas dos cosas me parece que son... lo que dice la experiencia inmediata parlamentaria es que el mono aprendió a usar la metralleta, ¿no? Y ese es un peligro brutal para la institucionalidad democrática. ¿Por qué? Porque en realidad se abre demasiado, pero a pesar de mi opinión debo admitir que el proceso político incluye la vacancia presidencial. Y digo por qué. Porque el presidente Castillo es sucesor de Sagasti, Sagasti de Merino y Merino de Vizcarra. Acá el que no hizo su tarea fue el Tribunal Constitucional. Buen punto. De tal manera que aquí el problema está en que en este momento, sin control constitucional, la política ha hecho que camine un mecanismo que para mi gusto es peligroso, ¿no? Pero siendo peligroso, tiene un camino alterno, que es lo que yo he comentado todo el tiempo. Por ejemplo, el juicio político. Porque a pesar de que hay gente que lee que el 117 habla de acusaciones, y esas acusaciones penales, porque la interpretación que no permitiría un juicio político sería una que es inaceptable para el derecho constitucional, que es que la Constitución previene una norma para que el presidente la pueda violar durante su mandato sin que le pase nada. En ese caso ya deja de ser suprema, porque lo que quiere la Constitución es gobernar el proceso político. De acuerdo. Entonces no puede entenderse que el que puede violarla es el presidente de la República. Y en vez de estar viendo una vacancia, lo que yo digo que hoy día, por ejemplo, y ayer ya salen los medios, ayer han denunciado al ministro Torres ante el Colegio de Abogados de Lima. Sí. Hoy y ayer sale el tema, por el tema de Daniel Soria, por ejemplo. Sí. Esa es una infracción a la Constitución de manera directa que no necesita aprobarse. Eso podría habilitar un juicio político que además le asegura al presidente defenderse. Ah, no, seguro, seguro. Ahora, cosa que no ocurre en la vacancia, ¿no? Siempre, además, conversando, no en función a este gobierno en particular, sino en lo que viene por delante, ¿no es cierto? Pero ¿usted diría que es posible reconducir la figura de la vacancia hacia lo que fue esa capacidad, esa incapacidad mental que podía vivir un presidente estando al frente del Ejecutivo? ¿O siente que hay que insistir ante el Tribunal Constitucional y pedirle que no se ponga de costado y que asuma responsabilidades? Es que yo creo que lo que debería ocurrir es que salga esa institución. Pero mientras que todavía eso no sea una decisión a través de una reforma, el que tiene que hacer la tarea es el Tribunal Constitucional. Porque, insisto, puede ser que tenga yo una opinión adversa, pero el proceso político ya usa y tiene entre sus mecanismos a la vacancia. Sí, pues. Cosa que, insisto, es un problema, no solamente pensando en en el anterior, porque yo, por ejemplo, estando en contra, yo sí me pareció saludable la salida de Martín Vizcarra, por ejemplo. Pero a mí me parece peligroso porque, insisto, el conflicto político escala de una manera brutal. Escala del insulto de Sonso a usar metralleta. Sí. O sea, Sonso, van a metralleta. Y eso es antipolítico e inconstitucional, porque finalmente no es saludable. Entonces, lo que yo sí creo es que cerrando el capítulo de la vacancia presidencial debería activarse con tranquilidad el juicio político. Así Porque el juicio político es el mecanismo que asegura
un procedimiento en virtud de la cual ni el presidente está a salvo de ser señalado y procesado por infracciones a la Constitución que él pueda cometer. De acuerdo. Ha sido usted muy claro, doctor Campos. Muchísimas gracias, porque incluso, aunque la vacancia sea aceptada para entrar a debate en el Pleno del Congreso y no teniendo los votos, más parece un intento de hacer ruido, de mellar, de seguir dañando al Ejecutivo, más que un auténtico deseo de hacer uso de esa vacancia porque no tienen los votos. Doctor Campos, muchas gracias. Parece, Carlos, y lo que me dice Carlos, perdóname. Sí, por favor. Es que a final de cuentas, esos intentos, cuando fallan, empoderan y distraen sobre los problemas que efectivamente ocurren con el gobierno. Ah, no, seguro. O sea, al final, ese es un problema que deberíamos tener en consideración. Doctor Campos, mil gracias. Gracias por la gentileza, por haber conversado con nosotros. Pues es un tema farragoso, el tema constitucional, pero el doctor Campos ha sido muy claro en sus conceptos y nos ha ayudado a entender estos mecanismos. Nos vamos a la pausa. Pausa breve, pero al regresar